Hoy te voy a enseñar cómo instalar y descargar PROS en su versión de ThinkSure. La ThinkSure es una de las mejores versiones del sistema. Pero ¿qué vamos a necesitar para eso? Bueno, vamos a necesitar descargar el ISO o el sistema. Vamos a buscar PROS y le damos al primer link que nos aparece, y a partir de ese primer link nos va a mandar a la página principal. La página principal le damos a versions o versiones, dependiendo de su idioma, y aquí le vamos a dar un clic sobre ThinkSure. Le podemos dar el clic en el nombre o en la imagen. Luego de aquí nos va a mandar a descargar. La descarga va a ser automática. En mi caso yo lo voy a mandar para el escritorio, porque en el escritorio es que yo lo quiero. Yo lo voy a pasar ahora porque yo ya lo descargué y va a durar mucho. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es una herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la USB. Por cierto, la USB debe ser de 8 GB como mínimo. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos darle a Rufus 3.17 y la voy a mandar también al escritorio. Luego que se ha descargado todo, así lo tenemos, le damos un clic derecho sobre Rufus, un clic derecho, ¿verdad? Luego darle clic derecho a ejecutar como administrador. Que el dispositivo está vacío. ¿Qué debemos hacer? Conectar la USB. Luego que se conecta, vemos que el programa la leyó. Le damos a seleccionar para seleccionar el disco. Aquí debemos ir, nos va a mandar a descargas por lo general, pero en mi caso me manda escritorio, porque en escritorio es que está el disco. Debemos buscar bien dónde está el disco o el ISO. Donde tiene la imagen del disco le damos un clic, luego abrir, luego que vamos a empezar, nos va a decir que la USB se va a formatear, que todo lo que está ahí se va a perder. Luego de esto, ese proceso va a durar de unos 5 a 10 minutos, dependiendo la velocidad de su USB. Luego de esto, ¿qué va a pasar? Se va a poner así, le damos a cerrar y apagamos nuestra PC para entrar al modo BIOS. El modo BIOS es en esa PC y por lo general es entrando a F2. ¿Qué debemos hacer? Le damos a encender y F2. Si no arranca con F2, debemos pensar o buscar la manera, un tutorial de que se ajuste a nuestro PC, porque en modo BIOS no se entra por todos igual, por todas las computadoras igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Una vez estemos en modo BIOS, nos vamos a mover por las flechas y vamos a irnos hacia Security o seguridad. ¿Para qué? Para entrar al Security Boot o el modo de arranque, seguridad de arranque, a usted le va a aparecer Enable. Tienen que darle un clic, un Enter, la cámara, la pantalla, perdón, le damos un clic, Enter, y le damos a Disable y Enter, para que se guarde así. Lo siguiente es entrar a Boot. Luego que damos en Boot, vamos hasta el final, entre paréntesis va a estar el nombre de nuestra USB. USB, por ejemplo, Adata o Samsung. Luego que esté seleccionado, le damos a F6 para ponerlo en el primer lugar, luego F10 para guardar. Una vez esté hecho este paso, lo que vamos a hacer es que la computadora se va a reiniciar para luego de ahí arrancar desde la USB para comenzar la preinstalación. Aquí nos va a aparecer este menú. Ese menú le damos a la primera opción y Enter. Aquí va a aparecer este submenú. Ese menú nos va a decir que es un error, que toca el otro, pero ese error es como que una prescripción, por así decirlo. Eso no va a afectar en el proceso de instalación del sistema. Luego de eso va a cargar esta pantalla. Esta pantalla dura de 6 a 7 minutos. Debemos saber esto, que ese proceso va a durar menos o durar más dependiendo de la velocidad de nuestra USB. Dependiendo de la velocidad de nuestra USB. Luego de esto, veamos bien, porque vemos que ya arrancó la computadora arrancada. Debemos esperar que termine de arrancar, porque cabe destacar que este es de la USB y la USB no tiene la misma velocidad que el disco duro en mi caso. Le damos a System Install, que es el programa para la instalación del programa o del sistema como tal. Luego de esto le damos a seleccionar el idioma para entender mejor lo que es la preinstalación del sistema. Seleccionamos español en mi caso. Luego de seleccionar el idioma le damos a siguiente. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar por el mapa. ¿Para qué? Para seleccionar nuestra zona horaria o nuestra ubicación. O también podemos seleccionarla por el submenú este, para que sea más fácil, poniendo las dos primeras letras. Aquí es la proporción del teclado. Una de las partes más importantes son estas. La primera, vamos a seleccionar la parte donde vamos a instalar el sistema como tal. Por ejemplo, seleccionamos uno de nuestros cuadros y podemos ampliar o disminuir el almacenamiento. Debemos saber que debemos darle 30 GB.
y que donde instalemos aquí se va a formatear. Lo que yo les recomiendo es la segunda opción. Antes de eso, hacer una partición de 30 GB para seleccionar esa, porque ese proceso va a ser automático. Se va a limitar a la partición, al almacenamiento de la partición. Y la tercera va a formatear el disco. Les recomiendo la opción que más se guíe a ustedes, pero les recomiendo la segunda, si quieren una partición de 30 GB, o la tercera para que se formatee. Luego de eso ponemos nuestro nombre y contraseña, o sea, como nombre de usuario y luego contraseña 2 veces. Luego de eso le damos el siguiente y va a aparecer esa parte. Esa parte va a durar de 10 a 12 minutos. Recordar dependiendo de la velocidad de nuestra USB. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí dice que está listo, que está completado el proceso de instalación. Le damos a hecho. ¿Qué debemos hacer ahora? Sacar la USB. Luego de sacar la USB, la apagamos en la computadora se va a reiniciar. Si no se reinicia sola, le damos a apagar. Aquí está el menú. Por eso es que yo les recomiendo darle la primera o segunda opción, porque la primera o segunda opción nos va a permitir entrar instalar el sistema junto a Windows o junto a otro sistema que ustedes tengan. La primera o la segunda, la tercera se va a formatear completo y solamente se va a quedar el sistema como predeterminado o un sistema único. Luego de eso ponemos nuestra contraseña y como vemos, al ser la primera arrancada del sistema como tal, el sistema va a ser un poquito lento porque el sistema no ha creado algunos archivos, se llaman archivos temporales, para que el sistema cada vez que arranque un poquito más rápido. Pero eso solamente va a pasar la primera vez. Y vemos que aquí yo puedo tocar el touch y todo funciona normalmente. Espero que el video le haya gustado y que le haya servido de ayuda. Eso es lo primordial, es de esos tipos de tutoriales. Y si quieren saber más sobre distribuciones de GNU Linux, que hay distribuciones con una buena interfaz gráfica, busquen una lista de reproducción en el canal.